la transferencia de calor en un intercambiador de calor de placas planas. Como objetivos que tenemos con esta actividad es, primero, calcular la eficiencia del intercambio de calor y segundo, determinar el factor de ensuciamiento del intercambiador de calor de placas planas. Para esto vamos a desarrollar una serie de fundamentos teóricos para poder alcanzar nuestros objetivos. Primero, antes de saber o de empezarnos a meter con la transferencia de calor y lo que pasa dentro de un intercambiador, debemos conocer qué es calor. Calor, como lo dijimos en un video anterior, es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de una diferencia de temperaturas. En nuestro ámbito ingenieril, estamos comúnmente interesados en la rapidez o razón de esta transferencia, la cual se enfatiza en la transferencia de calor. Acá observamos un pequeño ejemplo acerca de esta razón de transferencia de calor. Vemos 3 latas de soda, cada una a una temperatura diferente. Vemos una que está a 25 grados Celsius, una que está a 15 y otra que está a 5 grados Celsius. Nuestro ambiente está a una temperatura de 25 grados Celsius. En el primer caso, podemos observar de que no va a haber ninguna transferencia. ¿Por qué? Debido a que en la transferencia de calor la fuerza impulsora es un delta de temperatura. Es decir, para que pueda existir una transferencia de calor se hace completamente necesario que exista una diferencia de temperaturas. Y en este caso, como las temperaturas son iguales, no va a haber ninguna transferencia de calor. En nuestro segundo caso, podemos observar que la soda se encuentra a 15 grados Celsius. Nuestro ambiente está a 25, por lo cual el ambiente transferirá calor a la soda, porque la transferencia de calor siempre se da de una temperatura mayor a una temperatura menor. Y en nuestro último caso, podemos observar que también se va a dar la transferencia de calor, pero a una velocidad o a una razón mucho mayor. Podemos ver que en la de 15 se da una razón de 8 joules segundos y en la de 5 se da a 16 joules segundo. Esto es debido a la diferencia en la temperatura. Es decir, entre más grande sea el delta de temperatura, más grande será nuestra transferencia de calor o nuestra razón de transferencia de calor. Ahora, ¿qué son los intercambiadores de calor? Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos. Cabe aclarar que dentro de estos intercambiadores los fluidos no entran en contacto. Su intercambio de calor es netamente por la superficie con la que estos están en contacto. Nunca se llegan a mezclar. Y en estos procesos de transferencia de calor solemos comprender convección y conducción en cada fluido a través de la pared que los está separando. Ahora, habiendo aclarado un poquito temas teóricos, vamos a determinar la razón de transferencia de calor para poder lograr algunos de nuestros dos objetivos. Entonces empecemos definiendo la primera ley de la termodinámica. Esta plantea que la velocidad de la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual o debe ser igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. Esto en un sistema ideal. Y vemos que la razón de transferencia de calor está definida por los gastos de masa por los calores específicos por una diferencia de temperatura. En este caso, esta razón de transferencia de calor está dada para el fluido frío y esta de acá abajo para el fluido caliente. Vemos que los subíndices C y H se refieren a los fluidos frío y caliente respectivamente. Además, también es necesario definir las razones de capacidad calorífica que fueron explicadas en un video anterior de una forma muy detallada. Tenemos una capacidad calorífica para el fluido caliente y una para el fluido frío, las cuales están definidas por el gasto másico por el C sub P del fluido, ya sea frío o caliente. ¿Qué representa esta capacidad calorífica? Representa la velocidad de la transferencia de calor necesaria para cambiar la temperatura de la corriente en 1 grado Celsius. Es decir, a manera de conclusión, si la razón de capacidad calorífica es muy grande, el cambio
reflejado en la temperatura inicial tanto como en la final va a ser muy pequeño. En cambio, si la capacidad calorífica de ese fluido es pequeña, va a presentar este fluido un cambio grande en su temperatura. Ahora sí, empecemos con nuestro primer objetivo, que es determinar la eficiencia del intercambiador. Por definición, conocemos que la eficiencia de un intercambiador de calor está dada por esta ecuación que vemos acá. Es decir, la eficiencia es igual al calor transferido sobre Q máximo. ¿Qué es Q máximo? Es la máxima razón idealmente posible de transferencia de calor. Como anteriormente comenté, en un caso ideal, el calor que se le retira al fluido caliente debe ser el calor que recibe el fluido frío, pero esto en la realidad no sucede. Por esto nace el término de eficiencia del intercambiador, que es la relación entre el calor que realmente se transfirió sobre el calor ideal que debería ser transferido. Podemos observar de acá que si este calor transferido es igual al calor máximo, nuestra eficiencia va a ser 1, pero eso en la realidad no se presenta. ¿Cómo se podría alcanzar Q máximo? Como se lo expliqué anteriormente, cuando el fluido frío se calienta hasta la temperatura de entrada del caliente, o cuando el fluido caliente se enfría hasta la temperatura de entrada del fluido frío. Para esto, en muchísimas ocasiones sería necesario un intercambiador de una longitud infinita, cosa que no sucede en nuestra realidad. Aparte, tenemos que el calor máximo está definido como el Cmin, que es la capacidad calorífica mínima de alguno de los dos fluidos por una diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de temperatura tiene algo peculiar, y es que es la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Así hallamos el calor máximo o el calor ideal que debe ser transferido en este intercambiador con estos dos fluidos. Ahora llegamos a una parte muy clave en todos los intercambiadores, y es el factor de incrustación. Les hablaba anteriormente sobre la eficiencia de cada intercambiador, y esta eficiencia se ve afectada en la mayoría de las veces por este factor de incrustación, o comúnmente conocido como factor de ensuciamiento. El rendimiento de estos intercambiadores suele deteriorarse con el paso del tiempo como un resultado de la acumulación de depósitos sobre las superficies de transferencia de calor. Aquí podemos observar más o menos diferentes tipos de intercambiadores con obstrucciones o con incrustaciones, lo cual disminuye la eficiencia o el rendimiento de este intercambiador. El efecto neto de estas acumulaciones sobre la transferencia de calor se representa por un factor de incrustación RF, el cual es una medida de resistencia térmica introducida por la incrustación. Es decir, este ensuciamiento que presentan los diferentes tipos de intercambiadores estarían adicionando una resistencia más, o se estarían oponiendo más a la transferencia de calor. Ahora sí, determinemos el factor de incrustación. Conocemos que la ecuación de diseño para los intercambiadores de calor está definida como vemos acá. El calor o la razón de transferencia de calor es igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área por un delta logarítmico de temperatura. Este delta logarítmico de temperatura está definido por esta ecuación que observamos aquí, donde cada delta de temperatura depende estrictamente del arreglo en que se tenga nuestro intercambiador. Es decir, si el flujo es en paralelo o es en contracorriente, los deltas van a variar dependiendo de dicho arreglo. Además, por definición, tenemos que la resistencia total, o 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor por el área, es igual a esta ecuación que vemos acá, donde RF sub I y RF sub O son las resistencias ofrecidas por el incrustamiento o el ensuciamiento, y L sobre K o L sobre AK es la resistencia ofrecida por el espesor de la placa de cada intercambiador. Ahora, si asumimos que el área interna es igual al área externa y por lo tanto al área total, esta ecuación nos queda reducida a esta que observamos acá.
donde RF sub I y RF sub 0 son las resistencias ofrecidas por el ensuciamiento. Agrupando estas dos resistencias por ensuciamiento, obtenemos un factor de ensuciamiento total, el cual está representado por R sub F. Así que nuestra ecuación nos queda resumida a esta que observamos acá, es decir, 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor es igual a la suma de todas estas resistencias, entre las cuales destacamos la de ensuciamiento y la que ofrece el espesor de la pared del intercambiador. Determinación del factor de incrustación. De las ecuaciones anteriores, de la ecuación anterior tenemos que R sub F queda determinado por esta ecuación luego de despejar, de la cual sabemos que U, o el coeficiente global de transferencia de calor al despejar de nuestra ecuación de diseño, es igual a el calor transferido sobre el área por un delta de temperatura logarítmico, el cual ya sabemos cómo está representado, este delta de temperatura logarítmico que lo vimos al principio. Lo único que nos falta por conocer son los coeficientes de transferencia de calor por convección, que están determinados por HI y H0. Para hallar estos coeficientes de transferencia de calor por convección, se hace necesario conocer primero el régimen de nuestro fluido, el cual está determinado por un número adimensional conocido como Reynolds, que para intercambiadores de placa plana está dado por el diámetro equivalente por la velocidad por la densidad sobre la viscosidad. Este diámetro equivalente está dado por esta ecuación que vemos acá, es decir, el diámetro equivalente es igual a 2 veces B, donde B es la separación entre las placas del intercambiador. La velocidad del fluido está dada por Q sobre S, donde S es el área del flujo, la cual está dada por N sobre 2 por W por B, donde B, como lo dije anteriormente, sabemos que es la separación entre cada placa, N es el número de placas más 1 y W es el ancho de las placas. Luego de haber hallado el régimen de nuestro fluido, procedemos a hallar Nusselt, el cual nos va a ayudar definitivamente a hallar nuestro coeficiente de transferencia de calor convectivo. Entonces, Nusselt para un intercambiador de calor de placas planas está dado por que Nusselt es igual a el coeficiente por el diámetro equivalente sobre la conductividad térmica de este fluido, obteniendo así que H es igual a esta ecuación que encontramos acá. Además, conocemos de que para un régimen con Reynolds mayor a 100 tenemos esta correlación para Nusselt, que es igual a 0.4 el Reynolds a 0.64 por el número de Prandtl a la 0.4. Hallamos nuestro Reynolds del fluido y procedemos a calcular el número Nusselt, y con estos dos calculamos los coeficientes de transferencia de calor convectivos para poder dar solución a esta ecuación de el factor de incrustación total. Teniendo este factor de incrustación, procedemos a hallar la eficiencia de nuestro intercambiador y hemos cumplido con los dos objetivos de esta actividad. El equipo para el estudio de la transferencia de calor contiene un gabinete de control, el cual refleja los datos necesarios en la práctica. Este equipo también cuenta con una tina de calentamiento, la cual contiene el aceite a utilizar. Este equipo cuenta con 3 intercambiadores. El primero es un intercambiador de calor de placas, el cual está hecho de acero inoxidable, en el cual realizaremos la práctica. También encontramos una tubería de PVC cédula 80 por la cual viaja el agua. El segundo intercambiador es un intercambiador de calor de tubos coraza. Y el último es un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Aquí observamos también una tubería de acero inoxidable de media pulgada, por la cual viaja el aceite a utilizar en la experimentación. Este equipo también cuenta con 2 tanques de 200 litros cada uno,
los cuales contienen el agua que utilizaremos, cuya agua es bombeada por una bomba centrífuga. Por último, este equipo también cuenta con un rotámetro, el cual nos ayudará a variar los caudales que utilizaremos en la experimentación. Primero se debe conectar. Después de haber conectado el equipo, primero nos aseguramos de que el botón de emergencia esté en la posición adecuada. Luego, colocamos el interruptor general en modo on. Y por último, se deberán presionar los botones verdes, los cuales ponen en marcha la bomba y la tina de calentamiento. Si por alguna razón se debe detener el equipo de emergencia, se presiona el botón rojo en forma de hongo en el gabinete. Para apagar el equipo, primero se deben presionar los botones rojos correspondientes a la bomba y a la tina de calentamiento. Seguido de esto, se debe colocar el interruptor general en modo off. Por último, debemos desconectar el equipo. Para la configuración del equipo en paralelo, se abrieron las válvulas 15, la número 12, que son las válvulas que conducen el agua hacia el intercambiador, y finalmente se abre la válvula número 13, que es por donde sale el agua del intercambiador para una configuración en paralelo. Finalmente se abre la válvula del aceite. Recordemos que para esta configuración todas las válvulas deben estar previamente cerradas. En equipo en contracorriente se abren las válvulas 15, 11 y 14. Por la número 15 y la 14 entrará el agua hacia el intercambiador, mientras que por la 11 saldrá el agua del intercambiador. Para esta configuración todas las válvulas también estaban previamente cerradas. Posteriormente se abre la válvula del aceite. Variamos el caudal con ayuda del rotámetro. Para empezar con la toma de datos, primero debieron suceder una serie de eventos. Primero, debemos escoger qué arreglo trabajaremos primero, si el paralelo o el contracorriente. Luego, debemos escoger un caudal de agua, ya sea el alto o el bajo. Y por último, debemos esperar a que el aceite llegue a una temperatura de más o menos 60 grados Celsius para abrir la válvula que permite su paso al intercambiador. Luego de que esto ha sucedido, nos dirigimos al gabinete de control, el cual nos muestra una serie de datos. T1 correspondiente a la temperatura de entrada del agua, T2 correspondiente a la temperatura de salida del agua, T3 correspondiente a la temperatura de entrada del aceite y T4 salida del aceite. También nos muestra las temperaturas medias, T5 temperatura media del agua y T6 temperatura media del aceite, al igual que nos muestra sus caudales. Estos datos fueron tomados alrededor de 12 minutos, que fue cuando estas sustancias llegaron a su equilibrio térmico, con un intervalo de 1 minuto entre cada toma de datos.
En esta sección procederemos a realizar los cálculos y el análisis de los mismos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del presente trabajo, los cuales son, vale la pena recordarlos, calcular la eficiencia del intercambiador de calor para distintos caudales y distintos arreglos, y de igual manera calcular el factor de deslizamiento presente en el intercambiador de calor que aquí se analiza. Para eso necesitaremos el uso de las propiedades que aquí observamos. Además necesitamos el uso de los datos técnicos del intercambiador de calor, los cuales son estos. K es el coeficiente de conductividad térmica de las placas que están hechas de acero, A es el área de transferencia de calor, aquí tenemos el ancho de las placas, el espesor de las placas y el espaciamiento entre placa y placa, además del área S. El área S es también conocido como área de flujo y está determinada por la siguiente expresión, donde N es el número de placas menos 1, que para nuestro caso son 18, entonces N sería 17. W es el ancho de la placa y B es el espaciamiento entre placa y placa. Para cumplir con esos objetivos es necesario realizar un promedio de la temperatura de entrada del agua, también realizar un promedio de la temperatura de salida del agua, y lo mismo para el aceite, para la temperatura de entrada y salida del mismo. Entonces procedemos a realizar esos cálculos. Procedemos a sacar el promedio a la temperatura de entrada del agua, también para la salida, que sería T2, y lo mismo para el aceite, los cuales son T3 y T4 respectivamente. Entonces ahora procedemos a realizar los cálculos del Q teórico. ¿Para qué caudal? Para un caudal del agua de 4.9 litros por minuto. Esto lo haremos con la fórmula tradicional que conocemos para calor, que es mc sub p delta de T. El Q teórico estará determinado por el aceite, puesto que es quien cede calor. Entonces teóricamente este sería el calor que se está transfiriendo al agua, quien recibe la transferencia de calor, pero esto no sucede así, puesto que el aislamiento no es ideal. Entonces el Q teórico en síntesis es el determinado por el aceite, por lo tanto sería el M del aceite, o sea el flujo máximo del aceite para un caudal bajo, que es este, puesto que este otro sería el caudal alto, y no estamos trabajando con este sino con este. Entonces sería el caudal el flujo máximo del aceite para un caudal bajo por C sub P por delta de T. Abrimos paréntesis, de salida menos entrada, y nos damos cuenta que tiene una magnitud negativa, como era de esperar, puesto que el aceite es quien cede calor. Entonces el calor experimental es quien recibe el agua. Entonces sería M del agua para un caudal bajo, el flujo máximo del agua para un caudal bajo, que tenemos aquí, que supera el agua por delta de T, que sería en este caso no sé. Entonces ya aquí tenemos los dos calores, el teórico y el experimental. Ahora procedemos a calcular la capacidad calorífica del agua, que está determinada por el flujo máximo por el C sub P. Entonces para el agua sería flujo máximo, caudal bajo para el agua por C sub P, y para el aceite también sería lo mismo, flujo máximo, caudal bajo por C sub P. Y aquí tendríamos ahora el calor máximo está determinado por esta fórmula,
que es capacidad calorífica mínima, que es la que aquí observamos, y en este caso corresponde a la del agua, por la temperatura de entrada del fluido caliente, que en este caso sería el aceite, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que sería el agua. Esto determina el calor máximo. Ahora procedemos a calcular la eficiencia del mismo, el cual está determinada por esta fórmula. Como queremos hallar es una eficiencia experimental, el calor que aquí va en el numerador es el experimental y en el denominador el Q máximo. Esto lo multiplicamos por 100. Entonces podemos observar que el resultado es que nuestro intercambiador de calor tiene una eficiencia del 8.65%. Bueno, hasta aquí hemos alcanzado un objetivo de nuestro trabajo, que es calcular la eficiencia. Este cálculo de la eficiencia se hizo para un arreglo en contracorriente y un caudal bajo del agua, que fue de 4.9, y un caudal del aceite que fue de 32,5 litros por minuto. Y se obtuvo esta eficiencia. Lo mismo se hace para el mismo arreglo en contracorriente, pero para un caudal alto. Y los resultados que se obtienen son los siguientes. Vemos que las eficiencias son relativamente similares, como era de esperarse, puesto que se trata del mismo intercambiador de calor. Procedemos ahora a hacer el cálculo de la resistencia por ensuciamiento, el factor de ensuciamiento. Para esto necesitaremos para esto necesitaremos calcular la temperatura logarítmica media, la cual se calcula utilizando la siguiente fórmula. Procedemos entonces a ingresar la fórmula de la temperatura logarítmica media. Para eso, delta de T1 sería la temperatura de salida del aceite, del aceite, menos la salida del agua, introducimos aquí otro paréntesis para el numerador, menos la temperatura de salida del aceite, menos la temperatura de entrada del agua. Seguimos ingresando y el resultado que obtenemos es el siguiente. Procedemos ahora a calcular el valor del coeficiente global de transferencia de calor, que es conocido como U. U será igual al calor, que en este caso sería el calor teórico, sobre delta temperatura media logarítmica por el área de transferencia de calor, que es la que obtenemos. Este resultado habría que multiplicarlo por 1000, puesto que este calor está en kilowatts. Habría que multiplicarlo por 1000 para obtenerlo en watts. Eso es lo que estamos procediendo a hacer aquí. Entonces, el coeficiente global de transferencia de calor sería este. Aquí procederemos a calcular el Reynolds para el agua y el aceite, el cual está determinado por la fórmula que aquí aparece y aquí se muestra. Entonces, digitando esta fórmula, obtenemos para el agua y el aceite los resultados siguientes. Pero antes hay que aclarar que el diámetro equivalente está definido como 2 veces el espaciamiento, el cual es 0,05 metros. Recordando eso, los resultados que se obtienen para Reynolds del agua y el aceite
empleando esta fórmula son los siguientes. Ahora procedemos a calcular el Nusselt para el agua y el aceite empleando esta expresión. Los resultados que se obtienen luego de digitar de hacer el cálculo de esta expresión son los que se muestran a continuación. Procedemos ahora a calcular los coeficientes de conversión siendo un despeje del Nusselt. Se obtienen para el agua y para el aceite los siguientes resultados. Finalmente procedemos entonces a calcular el factor de ensuciamiento mediante la utilización de la fórmula que aquí aparece. Obtenemos que el resultado es el siguiente. Con esto cumpliríamos el segundo de los objetivos, que es calcular este factor mencionado. Podemos decir a manera de análisis de resultado que este es un valor que se encuentra dentro de los enmarcados por la literatura. Por ejemplo, en la literatura de Incrópera y de Witt. Ahora procederemos a hacer los cálculos, pero para un arreglo en paralelo, porque lo que hicimos ahorita fue para arreglo en contracorriente. Los caudales utilizados aquí para el agua son los siguientes: 23,8, 5,8 respectivamente, y para el aceite fue el que aquí se muestra. Procede de manera similar, se hace el promedio, como aquí observamos, y los cálculos son los mismos: calor teórico, calor experimental. Quien nos está viendo debe comprobar que la eficiencia obtenida para el intercambiador de calor operando en un sistema de flujo en paralelo fueron menores, la eficiencia fueron menores a las obtenidas para un arreglo en contracorriente, como era de esperarse, puesto que cuando se ocurre una transferencia de calor en un sistema en contracorriente, la eficiencia es mayor. También, a manera de análisis de resultados, podemos observar la gráfica que aquí vemos. En esta se grafica el tiempo en función de la temperatura en función del tiempo para un caudal alto y un caudal bajo. Aquí podemos observar que hay una mayor diferencia entre la temperatura de entrada, en este caso, y salida del aceite respecto al del agua. Esto se puede explicar por el siguiente aspecto. Idealmente se tiene que el calor cedido por un fluido caliente debe ser igual al calor que recibe el fluido frío. Sin embargo, en la realidad esto no sucede. En las gráficas se aprecia que el cambio en la temperatura de entrada con respecto a la salida para el agua tiende a cero, mientras que para el aceite es diferente de cero. Es decir, el calor cedido por el aceite es mayor al calor que recibe al agua. Esto se puede deber a problemas de aislamiento. Este mismo comportamiento para el caudal alto se presenta para el caudal bajo. Estas gráficas son para un sistema en paralelo. Para un sistema en contracorriente, haciendo las gráficas, se puede observar que el comportamiento se sigue manteniendo, que hay una mayor diferencia entre la temperatura de entrada y salida del aceite respecto a la del agua. A manera de conclusión, se puede decir que hay poca eficiencia en el equipo de intercambio de calor. Esto se puede deber a un mal aislamiento del mismo. Otra conclusión que se puede obtener de este trabajo es que el factor de ensuciamiento está de acuerdo a los valores reportados en la literatura. Y finalmente, para despedirnos, podemos decir que se presentó mayor eficiencia en la transferencia de calor para arreglos en contracorriente. Bueno, muchas gracias por su atención, esperamos este video haya sido de su agrado. Será hasta una próxima ocasión.